Antes de empezar a hablar sobre el tema de la elasticidad, tenemos que tener en cuenta dos conceptos: la función de oferta y demanda del bien. Función de demanda: establece una relación inversa entre el precio del bien y la cantidad demandada. El área que queda por debajo de la función de demanda mide cuánto están dispuestos a gastar los consumidores para adquirir una determinada cantidad del bien. Permite distinguir entre excedente del consumidor, la diferencia entre lo que pagan y lo que están dispuestos a pagar. Función de oferta: establece una relación directa entre el precio del bien y su cantidad ofrecida. El área que queda por debajo de la función de oferta mide cuánto le cuesta a la empresa producir una determinada cantidad del bien. Excedente del productor: la diferencia entre lo que ingresan y lo que les cuesta producir una determinada cantidad de producto. Ahora vamos a hablar de la elasticidad de la demanda. Son conclusiones principalmente cualitativas, ya que nos dicen cómo variará la cantidad ofrecida o demandada cuando varíe el precio del bien. La elasticidad de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada a cambios en uno de sus determinantes, es decir, que mide la variedad porcentual que cambia un precio debido a un aumento de la demanda. El ingreso total es la cantidad total de dinero que los consumidores se gastan para adquirir una determinada cantidad del bien. Y definimos las variaciones en porcentajes porque así permite comparar las elasticidades de demanda de distintos productos. Ahora vamos a hablar de los tipos de elasticidad. Hay 5 tipos. Demanda elástica. Cuando ocurre una reducción considerable en el precio, origina un gran aumento en la demanda. Demanda de elasticidad unitaria. Cuando ocurre una reducción en el precio, hay un incremento de la demanda igual que en el precio. La demanda inelástica. Cuando hay una reducción en el precio, ocurre un incremento enorme en la demanda. La inelasticidad perfecta es aquella demanda permanentemente inelástica. Elasticidad infinita es aquella demanda permanentemente elástica. Por lo tanto, podemos decir que la variación del precio puede ser menor, mayor o igual que la variación de la cantidad. Si la variación porcentual en el precio es mayor que la variación porcentual en la cantidad demandada, la demanda es inelástica, ya que la cantidad es poco sensible a variaciones en el precio. Si la variación porcentual en el precio es igual que la variación porcentual en la cantidad demandada, la demanda tiene elasticidad unitaria, ya que la cantidad varía en la misma proporción que en el precio. Si la variación porcentual en el precio es menor que la variación porcentual en la cantidad demandada, la demanda es elástica. Y, por lo tanto, si la demanda es elástica, al bajar el precio del bien, el ingreso total aumenta. Y si la demanda tiene elasticidad unitaria, al bajar el precio del bien, el ingreso total permanece constante. Y, finalmente, si la demanda es inelástica, al bajar el precio del bien, el ingreso total disminuye. Las fórmulas de la elasticidad. Los determinantes de la elasticidad de la función de demanda son dos: la pendiente de la función de demanda, f' de p, y el punto de la función de demanda en el que nos situemos. Para cualquier función de demanda, la elasticidad precio viene determinada por dos factores, que se dividen en dos casos extremos: influencia de la pendiente de la función de demanda, que a su vez se divide en bienes con demanda perfectamente inelástica, f' de p igual a 0, y bienes con demanda perfectamente elástica, f' de p igual a infinito. La influencia del punto de la función de demanda en el que nos situemos. Las funciones de demanda lineales tienen todas las elasticidades a lo largo de su recorrido. Supongamos que f' de p igual a 1 para todos los precios. Cuando realizamos una actividad y hay que fijarse en la gráfica, hay que tener en cuenta que en la parte elástica de la curva de demanda, el ingreso total aumenta cuando el precio se reduce. Y cuando la demanda es inelástica, el ingreso total disminuye si el precio se reduce. Si la elasticidad de la demanda es unitaria, el ingreso total no varía al reducirse el precio. En la elasticidad también se puede intervenir la existencia de sustitutivos, ya que a mayor número de bienes sustitutivos, mayor es la elasticidad de la demanda, y cuanto más tiempo pase, más facilidad para encontrar bienes sustitutivos y mayor elasticidad. La elasticidad arco de la demanda. La elasticidad arco de la demanda nos permite el cálculo de la elasticidad cuando pasa por un punto concreto. Las elasticidades de precios nos proporcionan información alrededor del punto de la demanda en el que las calculamos. No valen para variaciones grandes. Se corrige con la elasticidad arco, ya que aproxima cómo varía la cantidad demandada cuando la variación en el precio es grande, y para ello utiliza un promedio de los puntos iniciales y finales. La elasticidad cruzada. Mide la variación porcentual en la cantidad demandada del bien generada por un cambio pequeño en el precio de los bienes relacionados. Sirve principalmente para hablar de los bienes sustitutivos o los bienes complementarios. La elasticidad renta. Mide la variación porcentual en la cantidad demandada del bien generada por un cambio pequeño en la renta del consumidor. Se dividen en bienes normales y bienes inferiores. Dentro de los bienes normales se dividen en bienes de lujo y bienes de primera necesidad. La elasticidad precio de la oferta mide la variación porcentual en la cantidad ofrecida del bien generada por una variación pequeña en el precio de dicho bien.
Al igual que la elasticidad de la demanda, el valor determinante es 1. Si la oferta es elástica, un incremento en el precio aumenta la cantidad ofrecida en una proporción mayor. Si la oferta tiene elasticidad unitaria, un incremento en el precio aumenta la cantidad ofrecida en la misma proporción. Y si la oferta es inelástica, un incremento en el precio aumenta la cantidad ofrecida en una proporción menor. Su valor depende de la pendiente de la función de oferta y del punto de la misma en el que nos situemos. Además, si es igual a 0, la cantidad es insensible a la variación en el precio. La oferta es perfectamente inelástica. Si es igual a infinito, la cantidad es muy sensible a la variación en el precio y la oferta es perfectamente elástica. A diferencia de la elasticidad de la demanda, toma valor positivo y su principal determinante es el tiempo, a corto plazo perfectamente inelástica, a largo plazo perfectamente elástica. Los controles de precios. La política de precios máximos es el precio legal más alto al que puede vender un bien. Ejemplo, los alquileres. Un precio máximo efectivo genera un exceso de demanda. Se divide en a corto plazo. Oferta perfectamente inelástica. Un precio máximo efectivo genera exceso de demanda. A largo plazo. Aumenta la elasticidad de la oferta y demanda. Aumenta el exceso de demanda generado por el precio máximo efectivo. Con un precio máximo se altera el equilibrio en el mercado y se produce escasez de oferta o exceso de demanda, es decir, la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada. Política de precios mínimos. Precio legal más bajo al que se puede vender un bien. Precio mínimo efectivo genera un exceso de oferta, ejemplo, el control de precios agrícolas. O el precio de sostenimiento, por ejemplo, el precio de la leche. Aplicaciones. Incidencia de los impuestos. Cuando el gobierno considera poner un impuesto sobre un bien, tiene dos opciones. Impuesto por unidad vendida a los empresarios. En este caso, el gobierno cobra X euros por cada unidad vendida por los productores y, por lo tanto, comprada por los demandantes del bien. Supone un aumento de los costes de producción. Para estar dispuestos a vender una unidad, los productores deben percibir al menos el coste de producción y el impuesto. Los consumidores deben pagar el costo total de producción, que está compuesto por el coste privado más impuestos, pero los productores solo reciben el ingreso tras impuestos. Las consecuencias son las siguientes: reduce la actividad económica, se intercambia menos que en equilibrio. Aunque se cobre solo a los productores, la carga del impuesto se distribuye entre productores y consumidores. Se reduce el bienestar social. Impuesto por unidad comprada a los demandantes. En este caso, el gobierno cobra X euros por cada unidad comprada por los demandantes y, por lo tanto, producida por los oferentes del bien. Supone un aumento del precio que deben pagar los compradores del bien. Ahora, por cada unidad del bien, los compradores pagan el precio más el impuesto. Al igual que antes, los consumidores deben pagar el costo total de producción. Las consecuencias son las mismas que anteriormente. En conclusión, en ambos casos los productores y consumidores pagan parte del impuesto, es decir, la incidencia del mismo no depende de a quién se cobre. La parte del mercado que tenga una elasticidad menor soporta una mayor carga del impuesto. La parte que soporte la mayor parte del impuesto es la que más pierde. La pérdida de eficiencia total es mayor cuanto más elásticas sean la oferta y la demanda. A medida que el impuesto por unidad aumenta, disminuye la cantidad intercambiada, por lo que se producen dos efectos: aumento de la recaudación por unidad intercambiada y disminución de la cantidad intercambiada. La curva de Laffer. La curva de Laffer dice que a partir de una determinada cuantía de impuestos, la recaudación se reduce, ya que los impuestos, cuando están bajos, a medida que se van subiendo, los ingresos fiscales van aumentando hasta llegar a un punto óptimo, es decir, hasta un tipo impositivo óptimo a partir del cual la recaudación empieza a disminuir. La curva de Laffer tiene forma de U invertida. En el punto TO es 0, la recaudación será 0, y cuando es del 100%, el punto Tmax, la recaudación también es 0, al ser extremadamente alto. Nadie ofrecería ni demandaría el bien en cuestión. Los extremos de la curva son bastante lógicos, ya que si el tipo impositivo es del 0%, la recaudación será 0, ya que el Estado no percibirá nada de dinero por los trabajadores y las empresas. Mientras que si el tipo impositivo es del 100%, esto quiere decir que el Estado se llevará todo el salario de las personas y todas las ganancias de las empresas. Por lo tanto, podemos decir que los impuestos tienden a comportarse como los precios.